No, wait. Sí, ahora sí. No podía no fallar. Buen día, gente. Bienvenidos a esto que es. Vos no entendés. A esto que es Comité de Crisis. Salió la notificación con cualquier cosa. No importa. Se eliminó. Bienvenidos a este humilde espacio de indignación colectiva en el que vamos a hablar de. ¿De qué vamos a hablar? Día movido, pero a la vez fue una semana impredecible como tantas otras, pero a la vez como que la noticia se construyó sobre sí misma, ¿no? Porque generalmente lo que pasa con este gobierno, con este maravilloso gobierno que nos toca experimentar día a día, es que la noticia es un día, que es lo que decíamos la semana pasada. Y al otro día pasa otra cosa que parece todavía peor, pero no es tan peor, pero lo parece. Entonces es como que estás malabareando con las cosas. Sin embargo, esta semana, por supuesto me estoy refiriendo al escándalo de los comedores y todo el escándalo que rodeó al capital humano, fue escalando como en los viejos buenos tiempos de escándalos en el gobierno, en los gobiernos, en los cuales levantabas una tapa y salía un poquito de caca, decías, pero la puta madre, bueno, no importa, para que la tiramos acá adentro. Y levantabas esa otra tapa y salía más caca todavía. Bueno, en este caso fue una mamushka de escándalos que vamos a tratar de repasar y analizar un poco hoy. Tanto quilombo que ya me perdí. Es que fue mucho bardo sostenido sobre la denuncia de la denuncia original de Juan Grabois, digamos, cuando en La Nación tienen que decir, che, Juan Grabois al final tenía razón, y es porque están en un momento de desesperación. Fue como un castillo de la misma porquería, una montaña de caca. Fue como ir haciendo un castillo de naipes si esos naipes fueran soretes. Básicamente, así que vamos a hacer un poco de un repaso. Asistidos sobre la política online, sobre Cenital, sobre redacción también, y varias editoriales, incluso la de Carlos Pagni, que reveló alguna data muy interesante respecto de una figura que de repente pasó medio al centro de la escena, que fue, claro, Leila Gianni, una, una camaleónica funcionaria de este gobierno, una digna heredera del señor Daniel Scioli, que me hace acordar un poco. ¿Se acuerdan esa publicidad del aguante? De Teis Sports era, ¿no? Del aguante, en el que había un chabón que tenía la camiseta de River y de repente levantaba y se tenía el escudo de Boca y se lo besaba. Y después se sacaba la camiseta y abajo tenía la de Vélez y se ponía un gorrito de San Lorenzo y hacía todo eso. Bueno, es Leila Gianni en un pañuelo, básicamente. Pasan muchas cosas los miércoles. Tuvo radio con vos, Comité de Crisis. El miércoles es un día movido. Creo que es un buen día para sentarse a meditar, sobre todo porque nos da 2 días. A mí me da 2 días para decir, ok, ¿qué pasó? Pero en este caso fue como decía, una serie de una sucesión de eventos que venían concatenados y que fueron escalando lentamente. Que comienza todo esto. Obviamente todo esto comienza en enero en realidad. Estoy yendo medio a los pedos y estoy yendo directamente al hueso porque hoy tengo algunos temitas acá y tengo que cortar antes, así que tipo 11:30 con toda la furia estaremos cerrando el programa de hoy. Una ex cuca. Es que es una ex cuca, sí, pero ex cuca, pero socia fundadora. Ya vamos a llegar a Leila Gianni, que por supuesto tiene mucho para dar. Lo que comienza, estoy asistido por supuesto por redacción, auspicia este espacio. Yo voy a poner esto acá para que ustedes lo vean también.
Justamente la nota se llama Cronología del conflicto y hace un repaso de lo que ha sido eh, esto, que es el Comedores Gate, el capital, que como se le dice ahora, según Carlos Pagni, el Ministerio de Decapitar Humanos, le dicen internamente. Internamente son 8 en el Ministerio de Decapitar Humanos y puedo dar fe de eso porque, digamos, convivo con una trabajadora del Estado y no hay designaciones y del Estado justamente dependiente de capital humano y no hay designaciones y se está yendo gente a mansalva porque está pasando algo dentro de el ministerio y pasa en capital humano como debe pasar en otros ministerios, que es que designan gente pero no la designan oficialmente, entonces la gente está ahí laburando gratis, entre comillas, porque dicen, no, pará, cuando firmemos, te designamos oficialmente y ahí cobras. Que eso va a tener relación con lo que vamos a hablar hoy, porque parte del el funcionamiento de la burocracia del Estado está vinculada con el escándalo de los sobresueldos también. Ministerio de Capital Inhumano. Está bien, lo que pasa es que sería que ella tiene capital inhumano. O sea, como que el resto somos humanos y ella es inhumana, pero en realidad ella es inhumana, pero que sea inhumana no me interesa siempre cuando afecta a otros. Aparte, básicamente también creo que habla internamente de cómo decapita a los propios. Ahí entró el primer cafecito del día, gracias. Gente, les recuerdo que tenemos cronograma para las maratones, que los cafecitos financian. Lo pueden encontrar en el coso, gracias Juli. Lo pueden encontrar en el link que pasa cada tanto. La del 23 ya está la votación en curso. Sigo entonces. Todo esto, como dice redacción, en realidad comienza en enero cuando empiezan a cortar las partidas de alimentos para comedores. Ya en marzo había comedores que decían hace 3 meses que no recibimos nada. El gobierno se excusaba diciendo que habían hecho una auditoría de los comedores, que la mitad eran inexistentes, que no había gente que se quedaba con cosas, que vendían. La criminalización de cualquier cosa contra la cual quieran atentar, como por ejemplo el fondo de urbanización, que ya lo vimos, el propio FONID. Entonces es la estrategia que mantuvo el gobierno por lo menos durante el primer trimestre, ¿no? Tirar mierda, generar a través de sus medios amigos, afines, generar una comunicación que demonizara o criminalizase o hablase de criminalizar ciertos aspectos de la política social para después cortar partidas. Pasó con el fondo de urbanización, pasó con el FONID, que es el fondo de sustento de los docentes a nivel nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docentes, son las siglas, y pasaba con los comedores, que decían que la mitad no existían, ¿sí? Que son, ¿cómo le dijo ayer? Que capitalizan la pobreza, que viven de la pobreza y demás. Ahora, por supuesto, a los comedores que sí encontraron, que de todas maneras no eran la mitad como decían ellos, sino que era un porcentaje marginal que tenía que ver con que había comedores registrados, muchos nuevos durante la pandemia, se habían registrado, después eventualmente salieron. Por supuesto que a priori uno dice, creo que para que quede claro, de ninguna manera nadie pensaría que está bien que alguien se quede con algo destinado a los que menos tienen, ¿sí? Si hay un Estado presente que asigna partidas a un sector más vulnerable de la población y va alguien y se queda con eso, es un hijo de puta y tiene que pagar. Ahora, eso por un lado. Por el otro, tenés un porcentaje marginal de esos comedores que o no existían o se habían mudado. Y tiene que ver con que, primero, no es que alquilan un semipiso en Recoleta para poner un comedor. A veces van rotando, porque pasa, yo lo he visto, rotan porque tienen disponibilidad o no en ciertos espacios, mucho más cuando hubo gran parte de esos, no gran parte, una parte de esos números que se gestaron durante la pandemia, cuando la situación se volvió desesperante para un importante porcentaje de la población.
Entonces, sostenido en esas inconsistencias, vamos a llamarles, en esos comedores fantasmas, que eran como siempre, este gobierno es hiperbólico, ¿sí? Todo es todo. ¿Sí? El presidente es el mayor representante de Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia. Ayer dijo Petovelo es la mejor ministra de la historia. Bueno, todo es hiperbólico. Entonces todos los comedores estaban en falta. Entonces incluso los que estaban comprobados su existencia también se les negaba la comida hasta que realizaran las auditorías completas. De ahí viene también allanamientos, ¿no? A Beriboy y a tantos dirigentes sociales. Respecto de el manejo de fondos y demás. De hecho, ayer me enteré que fueron y allanaron una imprenta de la izquierda por, sin demasiada explicación. Todo eso es lo que venía pasando. Ese era el caldo de cultivo. Hasta que finalmente Ari Lijarad, a través del Destape, hace un pedido de información pública. ¿Sí? El 22 de mayo publica la información que recibe, en la que efectivamente confirman lo que venía diciendo Grabois y venían diciendo otros dirigentes sociales, que había una importante cantidad de alimentos que estaban comprados y no estaban siendo repartidos. Tiene sentido porque el gobierno anterior, o sea, las partidas no es que vas al súper y compras y dejas, no, se hacen con anticipación. Entonces decían, che, hay un montón de comida que no están repartiendo y está comprada. El gobierno que decía, que lo dijo Guillermo Francos, es un audio que circuló, hay mucho audio y no quiero andar pasando, prefiero parafrasear para que sea un poco más dinámico todo esto. Perdón si eso hace que sea yo 1 hora y media hablando en continuado. Hay videos en algún momento, no se preocupen. Guillermo Francos arrancó, y acá lo habrán visto, diciendo, che, no, llegamos y no había nada. ¿Sí? Bueno, ok, ponele. Resulta que los dirigentes decían, no, mirá qué hay, se están haciendo los boludos. Sale la denuncia, no sale la denuncia, sale la denuncia de Grabois después de la liberación de la información pública, del pedido de información pública por el periodista Ari Lijarad del Destape, en el cual confirman que hay 5.000 toneladas de comida. ¿Sí? Ahí arrumbadas en depósitos, en Tafí del Valle y acá en Villa Martelli. Grabois entonces hace una denuncia, que es lo que estamos viendo acá en Red Acción, que se suma a la causa penal justamente que había iniciado en febrero por incumplimiento de funcionario público y suspender la entrega de alimentos básicos a los comedores. Ahora, entonces, cuando se libera, cuando se confirma que existe esos alimentos, ese producto, ese material, empiezan las excusas. No, que en realidad esa comida está ahí porque está destinada a catástrofes, porque imagínate si hay una catástrofe, decía Dornick, ¿qué vamos a hacer con la comida? Y qué sé yo. Después, no, porque en realidad esa comida de las 5 toneladas hay 3 toneladas que son yerba. Y hay algo que a mí me resulta fascinante, y esto digo, lo hablo por conocimiento de causa. ¿No? Cuando yo vivía en Villa Fiorito, tomábamos mate cocido, y yo me imagino que estos chicos bien, ¿no? Que se forjaron, que se tomaron el recaudo de nacer en una familia de guita, no saben que el mate cocido, que es una infusión recontra barata, se hace con yerba. Ellos imaginarán que van a comprar 53 millones de saquitos de mate cocido para hacer mate cocido para los pibes. Quienes hayamos, incluso voy a decir, ido de campamento en algún momento, sabemos que el mate cocido se hace con yerba mate. O sea, no van a comprar para los comedores 300 millones de saquitos de Tarahui. ¿Se entiende? Que es la presentación que uno conoce, que ha normalizado durante estos años. Es una infusión, básicamente, y pones yerba mate en una bolsa de tela y la sumergís y se hace un mate cocido. Entonces, el hecho de que salió... aparece por primera vez Leila Gianni, apareció en La Nación Más mostrando un paquete de yerba. Miren, es todo polvo esta yerba, pero cerrá el orto. Entonces esas eran las excusas, ¿no? Que sí que es para catástrofes, a pesar de que hay que recordar que después de la inundación en Bahía Blanca, que le dio la bienvenida a este gobierno a comienzos de año, no aparecieron esos alimentos, después que los alimentos estaban vencidos o que eran demasiada yerba y demás. Hasta ahí
Estamos, acá como dice redacción, está Capital Humano, respondió Pablo de la Torre, por entonces el secretario de Niñez y Familia, dijo que los alimentos estaban reservados para emergencias climáticas y que la comida está llegando a la gente que la necesita. Tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas. Y el Adorni había dicho que estaban reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Recordarán esa conferencia de prensa matutina en la que dijo, imaginen, todos los países del mundo tienen este tipo de acopios. De todas maneras, la justicia ordenó un pedido de detalle con los alimentos acopiados y demás durante 72 horas. Ahora, acá hay algo interesante y tengo algo sí para mostrar porque me pareció llamativo. Pero a ver si lo encuentro. Que tiene que ver con esto. Ah, mirá cómo me olvidé que estaba con la cosa. Que es justamente parte de la presentación. Esto ya es de mayo, ¿sí? Pasamos de marzo a mayo. Y acá hay algo interesante porque como muestra esta tabla, el aceite pasaron de 130.000 kilos a 130.000 litros, perdón, a 0 litros. Del 30 del 4 al 28 del 5. Y lo mismo con la harina de trigo. Que fue, en el caso de la harina de trigo, fue reduciéndose sistemáticamente a razón de costo. Ahora, ¿qué pasó con este aceite que pasó de 130.000 a 0 cuando no había repartición en los comedores? Nadie sabe. ¿Qué pasó con el guiso de lentejas? ¿Dónde fue? Nadie sabe. Porque, como dicen los comedores, no están enviando a los comedores comida. Entonces hay 130.000 litros de aceite, fundamental para cocinar en comedores, que no tienen, no saben dónde está. Entonces ahí es donde la justicia hace un pedido de informes que de hecho el gobierno apela. Empezó ahí se empieza a plantear esto de la resistencia del gobierno libertario a las órdenes de la justicia. De hecho, la apelación del gobierno es o sea, se presenta, pero sale la que es la subsecretaria legal, que es esta Leila Gianni, a decir que las organizaciones sociales estaban buscando extorsionar a los más vulnerables y que 3.000 toneladas de lo que está en el depósito, 5.000, corresponden a yerba que es puro palo. Dijo, me da vergüenza que salgamos a repartir yerba. Y en la conferencia de prensa, ya el 31 de mayo, Adorni dijo que en un término de 7 a 10 días vamos a tener efectivamente el informe, si efectivamente esa yerba... que además estamos preparando una denuncia para la irregularidad de la compra y porque además esa yerba se sospecha que no tuvo ningún tipo de trazabilidad. O sea, estaba todo enfocado en la yerba. Pero en el medio, esta bala le entró al gobierno y, ¿qué fue? Una semana después de la salida de Pose, alguna cabeza tenía que rodar y considerando que Petovelo es intocable, cae en Pablo de la Torre. ¿Quién es Pablo de la Torre? Pablo de la Torre es el hermano de Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre es uno de los grandes varones del conurbano, de San Miguel en este caso, que como todo varón del conurbano fue cambiando de piel y fue uno de los grandes arquitectos, si se quiere, de lo que terminaría siendo la candidatura y parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Obviamente de la Torre sigue tejiendo sus redes en la zona y en el resto del conurbano. Pablo de la Torre cae en Niñez. Y es su cabeza la que rueda a finales de la semana pasada. El ministerio habló en un comunicado en el que le pegaban la patada en el orto que se realizarían investigaciones administrativas correspondientes y asimismo se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del ejército argentino para garantizar una logística rápida y eficiente. Pero ¿qué pasa? La salida de la Torre destapó, acá es donde se empiezan a destapar los tongos. La salida de la Torre destapó otro escándalo que fue el escándalo de los sobresueldos. Porque ¿qué pasa?
Ahí es donde entra en escena. Un segundo. Sí. Donde entra en escena el muchachito que es Fernández Fefi, como le dicen. Federico Fernández, que es el director de administración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Federico Fernández, a quien aparentemente, en medio de todo esto, o sea, Fernández trabajaba cercano con De la Torre. Aparentemente a este pobre cristiano, pobre cristiano es una forma muy buena onda de decir, ¿no? A este chabón lo encierran, y acá sí tengo video, lo encerraron en el ministerio a punta de pistola pidiéndole que dé nombres. ¿Sí? Esto lo cuenta Iván Jabrowski en su newsletter, pero también lo hace en el programa de Rebord. Quiero ver si está saliendo. Dame un segundo, porque siempre tengo problemas con esto. No tengo. Bueno, tiki. Ahí está. Ahora sí. A ver. Y después tiene una reunión en el piso 15, creo que es, del Ministerio de Trabajo, donde lo tienen 4 horas, donde había custodios en el lugar, donde en un momento entra el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y donde Leila Gianni, la directora de jurídicos, la directora legal del ministerio, le dice: acá tenés que entregar a alguien. A Pablo le decían que entrega a Pablo de la Torre, que entregue a alguien, que nombrara a alguien. Fernández, en una actitud bastante inhabitual, no entrega a nadie, no entrega. Entrega da la sensación de que alguien cometió una irregularidad y no estaba en esa sala. Porque esto es lo interesante. En la narrativa de Gianni y de Petovelo es decí quién fue. Firmó Petovelo eso. Y si Petovelo tiene delegada la firma, ¿en quién la tiene? ¿En Gianni? Primera pregunta. ¿Quién firmó eso? Ahora vamos a hablar de Leila Gianni. Entonces, a Federico Fernández lo acompañaban hasta el mingitorio durante esas 4 horas a uno de los 4 custodios que estaban en esa sala. Eso es una locura. Una locura. Es una locura. No, es una locura, es una locura. Es Idi Amin, ¿viste? Por eso, es de película. Es de pero película. estamos hablando, digo, porque lo mencionábamos uno. Básicamente lo que está diciendo Jabrowski es presionan a este Fefi, a Fernández, para que dé un nombre respecto de quién aprobó los numerosos sobresueldos que salieron a la luz durante la salida de Pablo de la Torre. Porque claro, ¿qué pasa? Cuando sacan a De la Torre, renuncian todos los funcionarios del área social de manera casi tipo cofradía, ¿no? Solidaria con De la Torre, renuncian todos. Pero ¿qué pasó? Había un tremendo tongazo en el cual, a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, contrataban un montón de gente que cobraba crocante, y después con esa guita o compraban dólares para darle a los de arriba o pagaban sobresueldos directamente. Entonces, sobresueldos en negro, por supuesto. De hecho, esa designación es la lista es como la lista de los 120 palos, justamente porque representaban 120 millones de pesos. Es una lista de rugbyers que son todos, o en su gran parte, de San Miguel. De La Salle, si no me equivoco, es el nombre del club. Y lo más loco es que después del apriete a Fernández, o casualidad, la cronología siempre es rara porque qué pasó primero, qué se supo primero, pero lo que trasciende después, o sea, supuestamente la cronología es, se va De la Torre, salta el tongo, agarran a Fernández, ¿qué onda Fernández? Y aparece después la lista. Es un Google Drive en el que no sabes si es un Google Drive que liberó el propio Fernández porque
camas y operetas, o si a alguien se le escapó. Pero es un Google Drive FF marcado que se llamaba 120 palos y que contenía una lista de los rugbyers que estaban cobrando, cuánto facturaban, porcentaje, pesos, neto, diferencia, dividido 2, bolsa neta mes y enero-febrero. Había una bolsa, supuestamente. Había como una cajita. Entonces sale el escándalo de la cajita que sigue embarrando gente. Por supuesto, ahí es donde, es lo que decía Jaworski, aparece la duda, porque apretan a Fernández para que diga quién, en Lasalle efectivamente era, quién era el que había firmado esas designaciones, pero claro, la firma de las designaciones es de la misma Petovelo. Ahora, ahí es donde entra su secretaria de legal, porque si no firmó Petovelo, hay alguien que le cuida la firma. ¿Y quién le cuida la firma? Leila Gianni. Leila Gianni, que ya la habíamos visto mostrar yerba en La Nación Más, diciendo que era todo palo. ¿Sí? Entonces, tenés, básicamente es escándalo de los comedores, la denuncia, el pedido de informe, la aparición de la comida, la excusa de por qué la comida no se había repartido, para qué era la comida, lo mala que era la comida, está vencida o se está por vencer la comida. Rueda una cabeza y con esa cabeza que rueda, que es la de Pablo de la Torre, va enchastrando todo lo que toca. Y todo lo que toca son estos 120 palos de rugbyers del Lasalle, que es de San Miguel, si no estoy mal informado, y una serie de funcionarios que estaban ligados. Justamente, el lunes, informa la Política Online, a través del boletín oficial se formalizó la salida del subsecretario de Políticas Sociales, Héctor Nicolás Calvente, de la subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, María Luza Raskowski, del coordinador general de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo... No, pará, escuchá esto. Coordinador General de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, Fernando de la Cruz Molina Pico, y del Director Nacional de Emergencia del Ministerio de Capital Humano, Esteban María Bosch. Todos ellos ligados a la Torre. Todos ellos, supuestamente, al tanto de las contrataciones, uno intuye, y todos ellos, entiendo yo, parte de la repartija esta de los sobresueldos. Entonces, tenés todo ese camino y ahí es donde aparece la responsabilidad de Petovelo, porque evidentemente si la ministra firmó todas estas contrataciones, debería estar al tanto, que es lo que decía Jaworski. Porque ahí es donde me retrotraigo a lo que decía primero. Hay un montón de gente que no está asignada, no tiene asignación oficial, ¿sí? No tiene nombramiento. Pasan un montón, van a laburar, en ciertos casos van a laburar gratis, esperando la formalización, el nombramiento oficial, porque después le dicen, no, está bien, vos vení, ocupá el espacio cuando te formalicemos el boletín oficial y te pagamos en retroactivo, vos no te preocupes, bárbaro. Eso yo lo sé de primera mano porque conozco gente. ¿Qué tal prepucio? Lindo, suena a prepucio, pero no importa, vamos a dejarlo pasar. Pero ¿qué pasa? En esos casos, cuando no se puede hacer la formalización, por una cuestión que tiene que ver con burocracia que realmente yo no entiendo, se hace a través de un tercero, que en este caso es esta Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Entonces, técnicamente el Estado le da guita a esa OEI, que a su vez le paga a estos empleados que contrata para el Estado. Es como una tercerización rara, por lo que entendí, que es lo que explicaba hoy Paz Rodríguez Niel en el programa de Tenenbaum, pero que aplica que pasa en otros ministerios y que no solo sucede en este gobierno. Tiene que ver también con el hecho de que las designaciones estatales a veces son, ¿cómo decirlo? Son polémicas, son complejas. El pasar a planta permanente, las contrataciones y demás. Entonces a veces el Estado, por lo visto, lo que hace es tercerizar con esta ONG, que habrá que investigar un poco de dónde sale, y
se encarga de alimentar y de sumar a la base laboral, a la masa laboral. Pero ¿qué pasa? Acá es donde sale a la luz. ¿Qué tal, Rubén? Los custodios que amenazan a Fefi son los de Petovelo, claro, son de la cúpula, digamos. Es todo cúpula porque, claro, ¿quién iba a ser sino la cúpula de Petovelo quien buscase culpables filas abajo? Que ahí es donde hay otra conexión con la semana anterior, porque se supone, técnicamente se hace eso para sostener el falso achique del Estado, que en realidad es una terciaria del rol del Estado, dejando vueltos con retornos de esos terceros. Sí, es que, a ver, en este caso podemos alegar que es un achique del Estado, pero se supone que viene sucediendo. Entonces, en otros casos, ¿qué se supone que era? ¿Era un falso engrosamiento? No sé. Sí, de una manera u otra, evidentemente lo que hace es esconder ciertas ciertas masas laborales contratadas. Que de vuelta, nadie dice que un Estado no tenga que estar sostenido sobre una cantidad de gente idónea y suficiente para realizar el trabajo que precisa. Esto lo que hace es enturbiar todavía más números. Bueno, si es achique no se gastaría la plata, pero se gasta así que no se achica. Bueno, un falso achique o no engrosamiento, si se quiere. Pero bueno, como decíamos, ahí es donde aparece en escena, tipo, de repente, en los últimos 3 días, Leyla Gianni, que en realidad, Leyla Gianni ya la conocíamos, o por lo menos yo la había visto alguna vez, porque era una Kircha. Era una Kircha que ya la habíamos visto. Digo, era una Kircha que tenía una foto de flequillo, de flequillo medio Ceci, ¿sí? Por el plano. Esta era Leyla Gianni, ¿sí? Hace un tiempo. Leyendo conducción política, con sus tatús, con su flequillo, con sus libros en un estante que me pone nervioso porque dan hacia atrás, pero supuestamente era un separador de ambiente, pero no importa. Esta era Leyla Gianni en algún momento, a quien habíamos visto dando vueltas atrás de esta foto. Ahora, ¿por qué la habíamos visto dando vueltas aquí y allá? Acá tenemos otra imagen de ella con Militemos el Ejemplo. Aires, ¿sí? Como para confirmar su militancia. Algo que no es necesario, porque claro, Leyla Gianni, como también contaba Iván Jagroski, y voy a leer directamente, es una ex militante cercana a Juan Cabandier, a quien los sanmiguelinos acusan, porque ahí es donde empiezan los infiltrados, acusan de haber coordinado la operación contra ellos y Petovelo y frenando la entrega de alimentos para responsabilizar a De la Torre. La paranoia de los hermanos tiene un punto de donde sostenerse. Gianni, además de exfuncionaria del Frente de Todos, porque trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente bajo la tutela de Cabandier, fue pareja de Alberto Ignacio de Mayo, quien fuera director administrativo durante la gestión de Victoria Tolosa Paz. Es decir, dice Jagroski, el encargado de comprar los alimentos que hoy Gianni denuncia como maniobras irregulares. Podría tener argumento. Durante los 4 años de la gestión, la CIGEN, a cargo del albertista Carlos Montero, nunca le puso precio al aceite, pero hay otro motivo que habita en la dimensión humana de los conflictos que le daría razones a Gianni para su cruzada, en caso de que fuera genuina. Un muy mal final con De Mayo, padre de una hija en común. Quienes conocen a ambos lo niegan y sostienen que Gianni comenzó una relación con el camporista Guido Veneziale antes de concluir el vínculo con De Mayo, por lo cual no debería guardarle ningún tipo de rencor. Tolosa Paz, claro, a Tolosa Paz ahora la metieron porque apareció los alimentos y están alegando que hubo sobreprecios en la compra de alimentos, ¿sí? Entonces Tolosa Paz cayó en la volteada de chiripa. Veremos en qué termina eso, pero según lo que dice Jagroski, nunca le puso precio al aceite. Pero ¿qué pasa? Gianni, que era funcionaria de Cabandier
Y ahora, o por lo menos hasta donde se entiende, está vinculada a un camporista, está recontra subida al tren de la defensa de las fuerzas del cielo. Que de hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, De la Torre, inmediatamente después de su salida del gobierno, salió a hablar de una operación e infiltrados, una operación kirchnerista. Y uno decía, este pelotudo, ¿de qué está hablando? Claro, se refiere a Gianni, a quien también mencionó indirectamente estos días la Lemones, ¿sí? La Limones en estos días tiró, no, porque infiltrados kirchneristas, qué sé yo, bla, bla, bla. Y está hablando directamente de Gianni, claro. Gianni es el Scioli sospechoso. Porque pasó de flequillo Kircho a flequillo de ultraderecha. Como lo demuestra Francisco Olivera en su... Un segundo, perdón. Como lo demuestra Francisco Olivera en parte de su ponencia en el programa de Pañi esta semana. Yo les recomiendo mucho que vean La Nación Más porque hay buena información. Podemos no estar de acuerdo con absolutamente nada, pero la información es buena. Contrastarlo. Yo hoy estuve con ella, me encontré con ella, estuve hablando un ratito. Mira, 17 de noviembre, faltaban 5 días para el balotaje. Elijamos más trabajo, más derechos y más futuro. Este domingo llenemos las urnas de esperanza con la boleta de Sergio Massa, presidente. Se viene la Argentina que estábamos esperando. Poné la otra, poné que pensaba, como bien dijo, 25 de mayo, como bien dijo Cristina, a la patria hay que tomarla sin beneficio de inventario. A la patria hay que comprenderla y amarla completa. Por eso tenemos que poner lo mejor de nosotros en cada sector, barrio y territorio para llevar adelante un programa de crecimiento. Esto no es todo, etcétera. Mirá, más 9 de octubre. Con la Virgen de Luján. No hay imposibles para Dios. Esto es preelección. A tu lado, futuro presidente, fuerza, compañero Massa. Hasta acá estamos bien. ¿Dice que estos son una manga de ladrones? Podemos poner lo que ahora dijo mira, esto la es magnífico. Mira, Franco, tuitero, influencer, le hizo una entrevista larga y le preguntó por esto. ¿Y por qué seguís con Milei? Porque la vi. ¿La viste? La vi. Póngase la gorra de la fuerza del cielo. Sandra Petovel. Admiración profunda, hermosa mujer, valiente, luchadora. Muy bien. Karina Milei. También, admiración profunda. Es lo que me encantaría llegar a ser. ¿Qué cosa? Muy bien. Fran. Beliboni. Asco, Grabois. repugnante, Pérsico. espantoso, estafador, Sergio Tomás Massa. me da asco. Bueno, basada. Cristina Kirchner. Última. Cristina Kirchner. Mentirosa, opresora del pueblo argentino. Vos sabés que Bueno, qué sé yo, Argentina, no lo entenderías. A mí me causa mucha gracia porque la verdad es que se siente mucho que se siente mucho que la está pensando. Yo lo entiendo. Claro, entonces tenés a esta mina que hace literalmente 8 meses 9 estaba diciendo fuerza compañero Sergio Massa y ahora dice que Massa le genera asco, ¿no? Entonces yo si fuera libertario, aparte la verdad es que ese stream se llama Laca Stream y es como que hay un varieté, debe ser un lugar que alquilan para que cada cual haga su propio programa. Evidentemente este es un programa de, por y para libertarios. Y me gusta cuando dice Massa asco y uno hace como divirtiéndose, que es una cosa bastante básica. Pero si yo fuera libertario pensaría como él. Digo, esta persona no es confiable. Ya ni siquiera, por ejemplo, Scioli es confiable. Porque Scioli viene surfeándola. Scioli es uno de los tantos muñecos que inventó en su momento Carlos Menem. ¿Sí? Scioli es uno de esos.
en algún momento, cuando percibió el humor social, Carlos Menem se dio cuenta que tenía que salir un poco del concepto más tradicional de la política se empezaron a inventar estos muñecos como Reutemann, como Scioli, que eran referentes populares en ciertos ámbitos que terminaron saltando, como ahora salta, no sé, Miguel del Cel. Entonces, con cero currículum, digamos, y cero interés. Pero lo que voy yo es, yo entiendo por qué piensan que es infiltrada, porque no aguanta un archivo ni en pedo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Leila Gianni, que es la que le cuida la firma a Petovelo, es la que está siendo apuntada justamente por estas contrataciones a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, de estos rugbyers que generaban sobresueldos dentro del Estado. Entonces, claro, Gianni ahora también es quien está puesta al frente de la campaña de reparto de alimentos. Cero formación, sí, por supuesto. Pero también hay otras cosas porque durante el... Me da un poco de impresión cómo le vio, es casi como si tuviera una revelación. Es todo judaísmo, conceptos religiosos. Parece más una secta, además que son re dogmáticos. Bueno, sí, a ver, eso no es nuevo. Ya ahora se ha vuelto habitual que el presidente se compare cada vez más seguido con Moisés, ¿no? Habla de que cuando lo critican, pero Moisés, si se levantaba tarde, si se levantaba temprano, qué sé yo, toda esa sarta de pelotudeces, en mi opinión, que claro, terminan dejando en evidencia que estamos en manos de vaya uno a saber quién. Pero ¿qué pasa? También hay una cuestión interesante y tiene que ver con dos aspectos. Ya vamos a llegar a Gianni versus Grabois, que me parece que todos queremos verlo y escucharlo, pero hay dos aspectos que son llamativos. Primero es el hecho de que Sturzenegger, el ministro desde las sombras, el ministro sin cargo, si se quiere, responsable, según él mismo lo dijo, del DNU y la ley de bases de la redacción, por supuesto, que algo que hasta donde yo entiendo no se puede hacer, no puede venir un tipo cualquiera, no puedes tercerizar escribir una ley. Bueno, henos aquí que él fue a los estudios de abogados de grandes corporaciones y dijo, bueno, armemos algo que nos sirva a los dos. Pero ahora el Sturzenator, está empezando a preparar su propia llegada al gobierno, ¿sí? Como ya lo confirmó el propio Javier Milei cuando dijo que después de la ley de bases, se apruebe o no, ese hecho va a ser un hito en la historia del gobierno y eso va a representar un cambio que va a traer nuevas caras aparentemente, una de las cuales sería Sturzenegger, que estaría a cargo del ministerio de andás a ver qué poronga. Pero Sturzenegger sale el domingo a contarnos que el gobierno, Javier Milei y Sandra Petovelo en particular, le habían pedido la solución a todos los problemas de este gobierno, de este país, directamente como vienen pidiéndosela desde el comienzo de la gestión, cuando en un largo, no tan largo, pero con una buena cantidad de respuestas de hilo de Twitter, dice: el gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia, pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema para lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Petovelo, diseñamos un sistema alternativo. Abro hilo. En este sistema alternativo, el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado, pero la ejecución cambia radicalmente. En el nuevo sistema no se compran los bienes, sino que se compra una opción de compra de esos bienes. En la jerga financiera es un call. El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla. El gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia. El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como este stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito. Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar... Escucha esto es fascinante. Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de un auto, decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente.
Mucho más eficiente es tener el seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito. Si los tengo en casa, necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar. Y si tienen fecha de vencimiento, se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente. Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados, como el que él quiere sostener. Esto último es lo que la ministra Petrovelo ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques. La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia. Entonces, ¿qué te dice Sturze? Eres Sturzenator, que viene por su tercer helicóptero. Bueno, no tengamos la yerba ahí. Es al pedo. Paguémosle a alguien, muy probablemente un amigo mío que es de mi confianza, vos tranquilo, para que nos dé la yerba cuando la necesitemos. Y yo le digo a Sturze, pero Sturze, la gente tiene hambre todos los días. No es una situación de emergencia extraordinaria. No es como el seguro de tu auto que chocas cada tanto, que te lo roban una vez por década, que te lo rayan en un estacionamiento una vez por semestre. La gente come todos los días, no hay una situación de emergencia extraordinaria, no es emergencia, no cataloga como tal. El envío a los comedores tiene que ser regular. El hecho de que diga que una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto es una red de negocios privados, básicamente. Porque, ¿qué va a pasar cuando en esa situación de emergencia el privado diga, che, no, me quedé sin leche para mandar? La leche aumentó, así que ahora me tenés que pagar o no puedo mandarla. Y vos le decís, no, bueno, pero es tu obligación porque ya pagamos el ticket. Entonces te va a decir, bueno, no la mando, poneme una multa. Y ahí empieza el juego judicial mientras la gente se está cagando de hambre. Va a comprar ticket canasta. Claro, digamos, es una estafa esto a cielo abierto. A mí me parece fabuloso que sea una estafa a cielo abierto y que nadie diga nada. Entonces tenemos justamente la solución a futuro, ¿no? Dice, de hecho, el hecho de que, por ejemplo, Grabois salga a refutar toda esta solución, dice, y cito, un sistema de contratos contingentes bien realizado puede ser una forma apropiada y eficiente de abordar las situaciones imprevistas, inundaciones, terremotos, etc. Felicitaciones, por primera vez se les cae una idea en vez de un insulto. Sin embargo, este sistema no resuelve el problema de la emergencia alimentaria actual, que no es una contingencia futura, sino una situación presente que afecta a por lo menos 7 millones de personas. La forma de resolver el abastecimiento de alimentos de manera eficaz es combinar las políticas de transferencia directa a los sectores más vulnerables, esto es tarjeta alimentar, por ejemplo, quita del IVA, con el abastecimiento a la red comunitaria de comedores escolares, sociales y eclesiales. Si tienen una idea mejor, a debatirla. Me pregunto cómo puede ser que entre tantos traders, techies y credencialistas no puedan diseñar un sistema objetivo de auditoría para comedores comunitarios y trazabilidad de los recursos vinculados a la asistencia alimentaria. ¿Será básicamente porque les chupa una mandarina si no estalla un escándalo? ¿Será que están mucho más concentrados en destruir a quienes no comulgamos con sus ideas que a resolver problemas reales? Entonces, ahí Grabois dice algo que es lo que veníamos diciendo. Claro, sirve para una inundación, está bien. Che, escúchame, en caso de que haya una inundación en Corrientes, yo te pago estos 5 millones de pesos y cuando necesito los alimentos, vos mandalos. Ahora, esto es otra cosa, porque la gente come todos los días, o necesitaría comer todos los días. Debería comer todos los días. Entonces, Sturzenegger, obviamente, en medio de su afán por chocarla, citando de vuelta el caso del seguro, como decía alguien por ahí, nos propone una idea que le sirve a él y a quien contrate. Nada más. Yo compré los repuestos para el auto y tuve que esperar casi un mes para juntar la plata para la mano de obra. Claro, es que pasa lo mismo que con la yerba. No, o sea,
gobiernan un país que desprecian y un país que no les interesa. Entonces, no saben cómo funciona, no saben cómo funciona el Estado, no saben cómo vive la gente. La gente, hablo de los sectores más vulnerables, pero incluso me animaría a decir sectores medios, medios bajos. No tienen ni idea. Esa es la realidad. Es loco que en todos los casos ellos son vendedores de métodos nuevos y transparentes. Cuando no importa el método, siempre son falibles y corruptibles. Vienen con esa mirada. Pero todo esto no termina porque ¿por qué no termina? Perdón, me quedé callado porque estaba buscando el nombre, que no lo había buscado antes y me olvidé. Que es... Salí. ¿Qué es esto? Porque, ¿qué pasa? Como decía... Acá. ¡Ay, boludo! Los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes. ¿Qué pasa? En la solución de Sturze es una solución a futuro, no es un plan que vamos a implementar a partir de ahora para que no falte un plato de comida en ningún comedor de todo el país y no haya chicos sin comer bárbaro. Pero y ahora, bueno, ahora aparecieron, hay que repartir los alimentos y apareció el Ejército Nacional, que por supuesto no tiene la más puta idea. No tiene una red nacional, no sabe, no conoce los barrios, todos los barrios, no tiene la fucking idea. No, es ineficiente que el Ejército Nacional se encargue de eso. De hecho, ayer vi una entrevista que le estaban haciendo a un general que estaba ahí repartiendo, le hacían preguntas y no sabía. Sinceramente no sabía porque no tiene por qué saber tampoco. O sea, el ejército en situaciones de emergencia, por ejemplo, no sé, una inundación que ha habido, no sé, en Corrientes o incluso cuando fueron las inundaciones de La Plata, claro, llega con un plan a la zona y es una zona, o no es el territorio nacional. Pero, más allá de eso, resulta que gran parte de la repartición se delegó a la Fundación Conin, ¿sí? ¿Cuál es la Fundación Conin? Bueno, la Fundación Conin tiene 64 centros de distribución, como dice la nota de ámbito financiero, para llevar esos casi 500.000 de kilos de leche en polvo a los comedores de todo el país, ¿sí? Porque hay que recordar que los depósitos están uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán. Pero Conin tiene gran presencia casi exclusivamente en Mendoza. Por eso, yo no sé si ustedes recuerdan que... ¿cómo se llama? No me acuerdo el periodista, el de Duro de Domar, puso Petri se quedó con toda la leche. Porque claro, por supuesto haciendo chistes, ¿no? Pero Petri se quedó con toda la leche porque Conin tiene gran presencia en Mendoza, pero a nivel nacional no es tan fuerte. Ahora, ¿vos te acordás de Conin? ¿Sabés quién es? ¿Sabés quién es el doctor Abel Pascual Albino? Y acá es donde aparece la cosa turbina. Porque pones Pascual Albino y te encontrás con esto. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del Esto SIDA que pasa a continuación. la porcelana. Esta señora diciendo, no, bueno, Por favor. váyanse todos a la concha de su madre. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El Se van todos a la virus del concha SIDA de su madre, atraviesa la banco mucho. porcelana. Quiero que sea mi abuela. Ay, boludo, pará, no la estaba poniendo, qué tarado, perdón. Ahí está, qué bobo. Vamos de nuevo. Lo estaba disfrutando yo solo, avísenme. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Este es Albino.
Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Váyanse todos a la mierda, Por favor. hijos de puta. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Bueno, este es Albino, que es el Pope, el fundador de Conin. Ahora voy a decir, bueno, pero Conin tiene que llevar alimentos. Sí, está bien, pero vos lo has escuchado, Albino, y como dice Ámbito, en su momento dijo que la desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que el acto sexual se lo debe llevar a cabo compulsivamente bajo los efectos de la vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón. Y repito, por si no quedó claro, la desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de los sitios en los que el acto sexual se lo suele llevar a cabo compulsivamente bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón. Este es Albino, este es quien está al frente de la Fundación Conin, la fundación que eligió Sandra Petovelo para encargarse del reparto de alimentos en todo el país. Entonces, qué sé yo. Y sorpresivamente también hubo, acá hay una nota de chequeado muy interesante, también estuvo involucrada hay organizaciones religiosas también, y también estuvo la cooperativa que pertenece a Castells, que eso llamó la atención, que es el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad. Está entre las más beneficiadas. Así que, ¿cuáles fueron las provincias y municipios más beneficiados? Pregunta chequeado. Se entregaron 198.000 kilos de comida a provincias y municipios. Y la provincia de Salta fue la más beneficiada con 41.000. Corrientes, 13.000 kilos de alimento. Y Nación envió 24.000 kilos de comida al municipio de Pinamar, provincia de Buenos Aires. Así que ese es el estado de las cosas ahora, ¿sí? Tenemos a un viejo delirante que ya como parte de este acuerdo a gran escala, ¿se acuerdan que había firmado Petovelo con las iglesias evangelistas? No sé si le dice evangelistas o evangélicas, voy a decirle evangelistas, para encargarse justamente de la asistencia. Iglesias evangelistas que obviamente bajan línea, ¿sí? Bajan línea respecto del aborto, bajan línea respecto del divorcio, bajan línea respecto del sexo fuera del matrimonio, bajan línea en todo sentido. Entonces, Estado, Iglesia y Estado, asunto separado, más o menos. Ahora menos que nunca. Igual está bien que reparta. Había pensado ese chiste, pero no pasó. Entonces, hasta acá parte del estado de las cosas, ¿sí? Tenemos un gobierno que le entró fuerte la bala y que encima tiene que lidiar con que se le empiezan a dar vuelta los propios ensobrados, ¿no? Porque ¿quién se le ocurre? Pero yo no sé si vieron Jonathan Viale diciéndole al presidente, sí, está todo bien con Facebook, me encanta que vayas y qué sé yo, pero te quiero acá, te quiero gobernando, le tira. Te quiero en la gestión. Y una Leila Gianni que está en una y ayer se enfrentó con Grabois.
¿sabés cómo se la quedaron chiquititos, muy chiquititos quedaron chiquititos. Antes te ponías un pingüino, tenés un pingüino tatuado y un no sos creíble, chiquita. Creíble no sos vos. Creíble no sos vos. Vamos, mi cartera que la tiene. Y el chanchito, ahí está. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te haces, boludo? ¿Qué te pasa? Te tiene que defender Leila. Qué lástima, ¿eh? ¿A cuántos convocaste? ¿A cuántos convocaste? Das lástima. ¿A cuántos convocaste? Chau, amiga. Chau, Cuca. Chau, Cuca. Cuca ladrona. Chau, Cuca ladrona. Chau, Cuca ladrona. Dale, flaquito. Dale, flaquito. Chanchín. Chanchín. Dale. Vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo. Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Una mierda. Bueno, ahí está. Juangra. Había que decirlo y se dijo, diría alguien. Juan Grabois tuvo una audiencia, que de hecho hay videos de adentro de la audiencia, no sé si vale la pena, pero estaban todos muy en una. No sé si estoy muy a favor de estos careos falopa, pero es el estilo de Juan Grabois y me parece que en última instancia, desde la asunción de Milei, ha sido sin dudas el único dirigente, porque no solo es un dirigente, fue un candidato, precandidato a presidente, ha demostrado dignidad para mantener las banderas. Digamos, como decíamos en algún momento, tenemos senadores y diputados que están más preocupados por el corte de TikTok que por hacer algo realmente relevante, y me parece que Grabois, desde afuera, como el outsider que ha sido durante gran parte de su carrera, está empezando a decir las cosas que por lo menos parte de la sociedad piensa. Después podemos caer en las encuestas de Jacobe que le dan. No sé, Adorni es el dirigente mejor visto de la historia de la humanidad y lo que sea, pero empiezan a entrarle las balas al gobierno y cada vez más rápido. La salida de Pose fue medio una catástrofe en su tratamiento. ¿Sí? Esto de Petovelo entró la bala y entró dura. De hecho, se empieza a considerar la posibilidad de desarmar el Ministerio de Capital Humano, que hay que recordar que ahí adentro convergen salud, educación, trabajo y desarrollo social. Entonces, ¿qué haces, Guybrush? Sí, miércoles también hay transmisión. Entonces, es un ministerio inabarcable incluso para gente con experiencia. Para una especialista en terapia de familia, no sé qué mierda hacía, mucho más. Entonces, salud no iba a ser parte, pero... Salud no iba a ser parte, pero finalmente Rosso está bajo la órbita. Pero siguen estando bajo la órbita, digamos. No es secretaría, pero está bajo la órbita de Petovelo. Pero más allá de eso, esté o no, educación, trabajo y desarrollo social son tres patas gigantes que nadie puede controlar. Entonces, ya el hecho de que se esté considerando la posibilidad de sacarla de ese lugar incomodísimo, habla de que no importa qué tanto salgan otros dirigentes a defenderla, bueno, es evidente que hay una intención de alivianarle un poco el trabajo. Supuestamente durante el fin de semana, después de todo este escándalo, tuvo otro ataque de llanto y tuvo que ser contenida por el propio Milei y el resto de su entorno para que no renunciase. Así que me parece que este es como uno de los primeros grandes escándalos con los que se encuentra el gobierno, casi necesariamente, porque es todo demasiado turbio, sabemos que vinieron a hacer negocios, y en el medio de otras tormentas perfectas, porque tenés la renuncia de Pose, el cambio de gabinete,
Entra Francos, que parece muy efectivo, pasa Francos y se aprueban los plenarios de comisiones para que llegue a senadores la ley de bases, a pesar de que se patea el tratamiento porque consideran que todavía no tienen los votos. Viene Francos y corta un paro programado de ferroviarios también. Viene Francos y presenta un poco de hashtag volumen político. Sin embargo, en medio de todo eso, tenés otra mini corrida y otra mini disparada del dólar, porque hoy está 1.300 mangos el blue, o por lo menos el cripto está a 1.300, habría que chequear bien cuánto está el que le dicen ellos, ¿cómo le dicen? El paralelo, ahora le dicen paralelo, pero sigue disparándose. El dólar blue subió 2% ayer y cerró el día a 1.265, pero obviamente está subiendo. Están cayendo los bonos y la están sintiendo porque parece que el campo no está liquidando. Estaba leyendo que se liquidaron 170 millones de dólares, una cosa así que es ínfimo respecto de el mismo periodo del año anterior, incluso con la sequía que hubo el año anterior. Entonces, interanual, el campo no acompaña. No por nada fue Milei a prometer la quita de retenciones y demás, y creo que esta semana tiene un acto en Rosario en la Federación Agraria o lo que mierda sea. El dólar cripto está cerca. Sí, mira, te digo ahora dólar cripto cuando está a través de Lemon. Recuerden que pueden hacer donaciones a través de Lemon si están en el exterior. El cripto ahora está en 1.308 para la compra, 1.283 para la venta, según Lemon. Qué raro el campo jugando para ellos sin importar el campo. Es que es así. ¿Se acuerdan de Lilita Carrió saliendo a pedirle al campo que liquide? O sea, no existe el acomodamiento político para el campo. Y en todo eso tenés a Milei que sale a defender, que habla de Petovelo como la mejor ministra de la historia, y yo me encontré con este video que probablemente lo hayan visto, y a mí me resultó verdaderamente inquietante. Yo no sé qué significa, no tengo idea, pero espera que voy a poner la otra cámara porque quiero que se vea bien. Perdón, porque yo sé que hay algo ahí. Esto es esta. Tengo muchas cosas acá, perdón, ahí está. Y este es un video de El Jabo durante el nombramiento de Guillermo Franco, que una cosa así, pero es reciente. Y pasó esto. ¿Qué le pasa en las manos? Empezó a circular este video reciente y está medio en el ojo de la tormenta. O sea, yo creo que siempre hablar de la salud mental del jefe del Estado es complejo, pero hay algo ahí. Ayer se lo veía medio su versión de relajado en esa súbita llegada que tuvo a la conferencia de Adorni, insultando periodistas, definiendo a Petovelo como la mejor ministra de la historia y demás. Y en el medio también me encontré con esto, que yo no sé si es real, sinceramente, no tengo herramientas para saber si lo es, pero lo publicó Sebastián Lacunza, que es un periodista serio, diría. ¿Dónde está Nelson Castro? Hizo un diagnóstico. Claro, ¿dónde está Nelson Castro? Muchos días afuera y le faltó medicación. ¿Dónde está Nelson Castro? Claro. Me encontré con esto que me llamó la atención. Digo, como para que veamos dónde está el gobierno en materia también comunicacional, porque empiezan a caérsele algunos de los recursos, ¿sí? Esto de
el ataque incesante de Gianni a Grabois con los mismos argumentos que ya ha quedado demostrado no tienen sentido porque lo que denunciaba, que es el meollo del asunto, era verdad, tiene que ver con que se le empiezan a caer las herramientas en ese sentido. Digamos, yo no quiero que lo veamos porque me parece fabuloso. Yo no sé si vieron ustedes. Yo no sé si vieron la que fue la entrevista de Siete Casa y Tenenbaum con Poltroni, ese senador que había hecho la analogía de la Bella Durmiente, que venía el príncipe y le hacía el amor y despertaba a la sociedad. Poltroni fue al pase de Siete Casa y Tenenbaum en la misma semana en la que nosotros contamos todo el Gasgate, ¿sí? El gas natural licuado gate, en el cual el gobierno, por no invertir 40 millones de dólares en compresores, tuvo que pagar 500 millones de dólares en gas de afuera, y encima, como no había pasado el crédito, se había retrasado la descarga del barco y hubo faltante de gas. En ese escenario, en ese contexto, pasó esto. Y vos me decís, el Estado tiene que ser útil. Por favor, lee lo que pasó porque es un escándalo. La cantidad de cosas en las cuales desprotegen a la gente y protegen a otros, o sea, por supuesto... Está bien, pero vos me llevás los derechos infinitos. Y ahí es donde yo te digo, bueno, ¿con qué plata? No son infinitos. No, sí, porque vos tenés que saber con qué vas a cubrir. Perdóname, ¿qué tiene que ver la sanción? Vos me das un cheque y vos querés que yo lo cubra. Sí, bueno, Ernesto, yo estoy de acuerdo en un montón de cosas contigo. Ahora decime de dónde sacamos la plata. La Argentina no tiene más capacidad de endeudamiento. La Argentina no tiene más capacidad de aumentar impuestos. La Argentina no tiene más posibilidad de emitir. Entonces, si vamos a ir permanentemente al mismo fracaso de los últimos 100 años, no tenemos opción. Estás haciendo un planteo general frente a planteos puntuales. No tiene nada que ver con el equilibrio fiscal que ustedes le quiten. Todo tiene que ver con todo. No, que le quites la sanción a los dueños de casa por no blanquear empleados domésticos. ¿Cuál es el problema? Pero ¿cómo empezás a recaudar y cómo empezás a equilibrar el sistema previsional que es catastrófico en nuestro país? No tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que tener 4 trabajadores por cada jubilado y estamos al revés. Tenemos 4 jubilados por cada trabajador. ¿Qué tiene que ver? Pues, entonces es inconsistente, Ernesto. ¿Pero qué tiene que ver con Me gusta cuando dice que tiene que recursos para sostener y dejar todo contento? Si vos blanqueás a un empleado doméstico, vos podés responder lo que quieras, podés hablarme de la nube de Úbeda, pero si vos le quitas la protección a una empleada doméstica, lo que estás haciendo es simplemente generar desigualdad y lo que explotación. Tiene que tener es aporte. Bueno, justamente, ¿por qué ustedes le quitan la sanción nosotros a los no empleados? Le quitamos nada, nosotros le damos la herramienta para que tenga un recibo de sueldo. ¿Cuál es el recibo? Si estás quitando el castigo a quien no lo hace. No, nada que ver. No leíste lo que están votando. Pero ¿cómo no voy a leer? Justamente, lo que está facilitando es la inscripción de gente para que entre al sistema formal. Y después decís, hay que ponerle huevo al Estado porque el Estado es ineficiente. Justo el día que porque tu gobierno es ineficiente, se acaban de gastar 500 palos de más. A ver, ya no te digo que dejaron al país sin gas natural comprimido. Había que hacer un aporte de 45 palos para que tenga presión el gasoducto Néstor Kirchner. No lo hicieron y mandaron a comprar barcos 500 palos. Se gastaron 450 palos de la nuestra porque son unos inútiles. Y vos me decís, el Estado tiene que ser útil. Por favor, lee lo que pasó porque es un escándalo. Es lo tremendo. No sé ese caso puntual. No sabes ese caso puntual. No, ese caso puntual no lo sé, pero te puedo decir, pero hoy, mayor desastre reciente. Pero escuchame, para senador nacional y no sabe lo que está pasando en el país. No sé. En este momento, hoy, pero lee un poco, están todos los diarios. ¿Cómo no voy a leer? Leo lo de 16.000 millones de dólares que nos salió el solo lees el kirchnerismo. Pero no puedo creer. Dios mío. No puedo creer, es tremendo. Bueno, eso es lo que está pasando. Lo que quiero decir es que las herramientas comunicacionales que hasta ahora venían, el kirchnerismo y qué sé yo, empiezan a desmoronarse un poco también. Y yo creo que por más que Jacobe diga que la imagen de Milei está en 300.000, que es posible porque uno ve
Que ahora la nueva tendencia, antes era ser influencer, ahora la tendencia es ser entrevistador en la calle. Salís a la cámara con ese micrófono inalámbrico, el Rode, que todo el mundo tiene. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el gobierno? Bueno, estamos viendo que hay mucho apoyo aún para con Milei, pero lentamente empiezan a caerse las caretas, esta cosa de... Nada es nuestra responsabilidad, todo para atrás, todo el kirchnerismo. Entonces me parece que empieza a aparecer una segunda etapa muy rápido, en la cual se empiezan a desmoronar ciertas estructuras. Y más importante todavía, la estructura comunicacional, ¿sí? Que es la que, por ejemplo, al macrismo mantuvo tanto tiempo tan bien parado, entre comillas, porque eran muy buenos en la comunicación. Y estos ya no funcionan tanto, ya no les funciona tanto. Ahora nombraron a John Doe director de comunicación digital, un tuitero de comunicación digital, y la verdad es que yo ya no la veo tan presente esa parte del Estado. Y en el mismo punto... Esto era lo que quería decir originalmente. El periodista Sebastián Lacunza publica esto, que a lo que él define como la marcospeñalización del Estado, que son aparentemente punteos desde el Ministerio de Economía. De vuelta, esto es medio... Lo cito porque lo publicó un periodista serio, que es columnista del diario AR y demás, en el que le dan punteos para las entrevistas que van a dar, en este caso en Radio Rivadavia aparentemente. Recomendaciones de forma: evitar latiguillos como es preferible usar el silencio para pensar la respuesta, no excederse de sinceridad, utilizar otros recursos, esa me encantó, la voy a usar en mi vida. Evitar hablar desde tu punto de vista, usar el nosotros, desde el gobierno, desde nuestro punto de vista. Intentar responder con oraciones cortas y contundentes y después ampliar la info. Esto sirve para hacer recortes en redes. No interrumpir. Evitar hablar en un mismo tono. Cambiar el volumen de voz dependiendo de lo que se esté diciendo. Ejemplo, indignarse al hablar de la herencia y críticas que hace la gestión anterior. De fondo, hablar de la herencia energética y el descalabro que dejaron, hacer referencia a los posteos de CFK y Alberto Fernández. No ahondar en el tema del frío. Nadie quiere escuchar que este gobierno no previno que iba a ser frío y que por eso hubo una crisis. Concentrarse en explicar que las plantas compresoras que se rompieron fue por la pesada herencia. Aclarar bien la situación sobre el gasoducto Néstor Kirchner. Aprovechar los resultados de que ayer se liberaron las restricciones rápidamente y usarlo para anotarnos un gol en esa situación. Prometimos que lo resolvíamos con el barco de Brasil y lo resolvimos. La situación se resolvió de acuerdo con las pautas esperadas y que fueron comunicadas a la ciudadanía. En la mañana del jueves el barco de Petrobras comenzó a descargar, así se fueron levantando las restricciones pautadas por el comité de emergencia, bla, bla, bla. Eso es básicamente lo que supuestamente... ¿Ese PDF de dónde salió? Mira, esto lo publicó Sebastián Lacunza como una circular que giró desde el Ministerio de Economía cuando iban a dar entrevistas respecto del escándalo del gas, que es contemporáneo a la entrevista esta que vimos. Es una foto de un papel, ¿sí? Después... Por eso digo, tomarlo con pinzas, pero Sebastián Lacunza es un periodista serio, no lo veo. Y en el medio de todo esto, porque también nada está exento, en el medio de todo esto tenés un gobierno que sale al ataque de formas raras. Por ejemplo, con algo que sí es muy extraño para mí, que es el hecho de que Cunio Libarona haya denunciado a Nancy Pasos y Darío Villarruel por incitación a la violencia. Pero no el Ministerio de Justicia. No la justicia. No el gobierno va a llevar a la justicia a dos periodistas por opinar acerca de un hecho. Sino el ministro de Justicia. O sea, es raro. Justamente lo que destaca la política online es que lo insólito de las denuncias no partieron de una oficina gubernamental, sino que fueron presentadas por el ministro de Justicia como si se tratara de un ciudadano más. Nancy Pasos dijo: la situación es horrible, si quieren intimidar a otros periodistas lo están logrando. Yo no soy igual que ayer antes de recibir una denuncia.
Él no puede salir de su rol, ser ministro le da poder, toda la justicia está mirando lo que hace, busca amedrentar. Supuestamente ambos dijeron, por ejemplo, en el caso de Pasos, dijo, pensé en la comida sin repartir y dije que la gente podía ir a los depósitos y que los aplaudiría. Quería marcar que el Estado no estaba ejerciendo su rol. Básicamente ambos dijeron de una manera u otra y va a terminar con la gente yendo a saquear los depósitos, porque claro, la gente tiene hambre y va a hacer lo que necesite para resolverlo, y mucho más si saben que hay 5.000 toneladas de comida arrumbada ahí venciéndose. Entonces, como que hay una tormenta perfecta en contra del gobierno, en la que además Milei, francos, volumen político y todo lo que quieras, perdieron una batalla que es significativa y que marca relevancia y que tiene relevancia y marca un precedente, porque sabrán que anoche se dio media sanción a la nueva reforma jubilatoria. Voy a leer la nota de Flor Halfon de hoy a la mañana en Cenital, que es beneficia básicamente, amplía un poco el aumento que se le dio a los jubilados, que hubo un aumento del 12,6%, muy lejos de la inflación, y le suman un 8% para llegar a un 20% total, equivalente a la inflación de enero no contemplada en la fórmula actual, porque hay que recordar que el gobierno lo que hace es aumentar a partir de una inflación de referencia anterior. Entonces metió el aumento en abril, pero con la inflación de marzo. Entonces van atrasados y dejaron atrás el 25% de diciembre, que es el que, según el laboratorio de la UCA, habría llevado la pobreza al 55,5% y la indigencia la habría duplicado del 9 al 17. Entonces, con eso hubo una reforma jubilatoria que, vuelvo a citar, fue una sesión especial pedida por la Unión Cívica Radical, que rechazó sumar al temario el presupuesto universitario y la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente, como proponía el peronismo. Ahí tenés otra vuelta de tuerca. La noticia que vas a ver en todos lados es que peronistas, radicales y dialoguistas de otros bloques votaron todos juntos. ¿Qué pasa? Votaron todos juntos y obtuvieron 2/3 del gabinete. 2/3 de la Cámara, quiero decir. Eso significa que tuvieron como 170 diputados, algo que no pasa generalmente. Que haya 2/3 de la Cámara de Diputados a favor de una ley. Difícilmente pasa eso. Entonces, con 2/3 de diputados, incluso si el presidente, como prometió en Twitter, literalmente, hace 9 horas, ¿sí? Como prometió en Twitter, que es defender la caja de las ratas, que las ratas serían los diputados que votaron a favor de el aumento de las jubilaciones, 2 veces. Y acá, en esta segunda imagen, ya me hincha un poco más las pelotas, porque el propio León tiene orejas de rata y no se dieron cuenta. Después que diga déficit ser igual o 1,121, no sé qué, la caja, que ustedes no llegan a verlo. Bueno, eso es incidental. Pero que el León tenga orejas de rata y ellos no se hayan dado cuenta, es medio raro. O sea, ¿significa que sos una rata disfrazada de león? O sea, si vamos a caer en lo simbólico constantemente como una manera de representar la realidad, en el que en una lectura en la que el presidente es un león peleando a capa y espada contra ratas, y vos le ponés orejas de rata al león, bueno, vamos a seguir con la metáfora. Entonces básicamente es una rata evolucionada y poco más, qué sé yo. Bueno, en fin, el punto es que tenés 2/3 de la Cámara de Diputados en contra, básicamente. Cuando, claro, también hay que recordar que esos mismos diputados se aumentaron el sueldo un 80%,
y se va a pagar en 3 cuotas. Sigue estando lejos de la linda papota que se llevan los senadores, que están en 4 palos, pero estos van a cobrar 2 palitos más o menos, así que bien por ellos, 2 palitos y pico, una cosa así. Así que toma y daca, ¿sí? Este gobierno y este país. Creo que estamos en un momento muy particular, y me parece que este puede ser, algunos decían, yo no creo, quería ver si me había quedado algo colgado, porque hablé mucho y quizás se me pasó algo. Algunos decían que esto de los alimentos podía llegar a ser la foto de olivos de Alberto. Y yo el otro día estaba hablando con una familia y, viste, está mucho de, bueno, cuando alguien va a hacer algo y demás. Y mi argumento es que va a pasar algo cuando le toquen el bolsillo a cierta parte de la sociedad. Que ahora se lo están tocando, ahora vienen los aumentos. Creo que eso no hablamos. Tienen aumentos en gas, aumentos en luz. Y parece que... pero no me lo había mandado eso, estaba seguro que sí. 233 en... se viene la liberación otra vez de las prepagas y demás, entonces va a haber un sector de la sociedad que la va a tener cada vez más difícil, pero difícilmente esto pueda llegar a ser el Olivos de Alberto, porque el Olivos de Alberto fue una indignación transversal de clases medias, casi principalmente, y esto de los comedores atenta contra los marginales, ¿sí? Contra la gente que está cayéndose del sistema. Y la verdad es que a la sociedad mucho no le importa. Hablamos de la empatía en algún momento y la verdad es que no le importa mucho a la sociedad. Ha quedado claro con dos elementos fundamentales. Uno, el tema de las prepagas. Que el tema de las prepagas fue Televisión Nacional, un debate que corrió a Velocopit de la cámara que lideraba. Y el universo de las prepagas representa 1 millón de afiliados, más o menos, una cosa así. Es muy marginal en el todo, ¿no? Eso es solo una parte, y aún así fue muy relevante. ¿Por qué? Porque ¿qué parte es? Y parte de sectores medios, medio altos. Y por otro lado, me parece que uno de los elementos que podemos tener en cuenta para pensar si podemos llegar a esperar que la gente se solidarice con otra gente, es el hecho de que, de Misiones, no sé si vieron que en Misiones estaban juntos, marchando y acampando fuerzas de seguridad, fuerzas de salud y fuerzas de la educación. El gobierno arregló con las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad pasaron a desocupar y levantar los acampes de las fuerzas de salud y las fuerzas y los docentes. Entonces, digo, no hay ni siquiera conciencia de clase. En ese sentido, pelean codo a codo un día y al otro día te están desalojando. ¿Qué sé yo? Cada cual defiende la suya. Y finalmente, ahora sí, me quedó esta cosita que es algo que va a llamar la atención sin dudas, y es que la seguridad de la ministra, de la secretaria Leila Gianni, estaba calzadísima en la audiencia, como la agarraron en un video. Este es uno de los momentos en los cuales está intentando separar a Grabois y demás, pero ni siquiera estaba con el arma en la funda. Estaba con el arma así en la cintura, medio gangsta. Y yo creo que no se puede, siquiera. Debe ser policía federal, debe ser parte de seguridad, de civil, pero yo no sé si se puede estar así, medio desenfundando. Entonces, habrá que ver. Muy probablemente le levanten un sumario, porque no tengo idea. No conozco la ley, pero imagino que no pueden estar blandiendo armas en lugares públicos de esa manera. Literal, un día estás marchando con ellos y al otro los estás reprimiendo. Es así. Así que bueno, más o menos este fue un resumen de las noticias, de la noticia de la semana. Un repaso por lo que fue el escándalo de Petovelo, los alimentos, los comedores, lo que puede llegar a pasar en el Ministerio de Capital Humano. Nos quedó afuera algunas cosas interesantes, como la elección en México, que me parece da cuenta de una tendencia
que empieza a revertirse, ¿no? Hasta ahora decíamos, bueno, el fenómeno Milei tiene que ver con las derechas en todo el mundo porque en Suecia hay un estado de bienestar y aún así hay un levantamiento de una derecha medio ultraderecha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Si acá decimos, bueno, es por Alberto Fernández, es por la crisis de precios, es por la crisis de salario, ¿qué pasa en otros lugares del mundo? Bueno, así como decíamos eso, empieza también en ciertas regiones a revertirse esa tendencia y AMLO renueva cargo, entre comillas, a través de Claudia Sheinbaum, mujer científica judía, primera presidenta de la historia de México, así que veremos qué sucede. Estaba escuchando en lo de Tenenbaum, que es de la Policía Federal, puede estar armada, el problema es que se haya visto de esa forma alevosa. Hay que ver si puede estar armada, pero ¿por qué no está en la funda? O sea, ¿no debería tener el chalequito ese y tenerla guardada? ¿Ustedes se acuerdan cuando en un acto de Milei, arma? Una calle me separa. Escuché ayer en Tubo volviendo a la facultad, me encanta y me entristece cada vez más Nico y su gran programa. También enfocado y atinado el tono que le pone, triste todo lo que se avecina en Argentina. Yo no sé si se acuerdan de esto. Esto pasó hace muy pocos minutos, en el del búnker elegido por Javier. En el búnker del Jabo. Justamente Custodio, allí está cuando intenta extraer su propia... Sí, que uno no sé qué estaba gritando y dijo, ¿qué haces? Titán. Son esto también, me parece. Así que me parece que la paranoia que los rodea, que hace que el presidente, hasta donde entiendo y lo que se dice, lo que circula, ande con chaleco de fuerza, me parece que va a terminar en algún momento generando alguna tragedia. Así que bueno, dicho eso, sí, Juanma ahí habla de Tubo. Yo les recomiendo muchísimo el programa de Nico Goodman, por lo menos la hora en la que hace repaso de noticias. A veces las entrevistas para mí son medio flojas, pero chaleco de fuerza no, qué boludo, chaleco antibalas, chaleco de fuerza podría usar. Chaleco antibalas, perdón, mala mía, chiquis. Me ganó el inconsciente. Chaleco antibalas, no chaleco de fuerza. Así que bueno, vean Tubo, infórmense. Les recomiendo mucho las editoriales de Pagni también. Son muy interesantes. Son largas, son 40 minutos, pero son muy interesantes. Lean Política Online, Cenital. Acá lo importante es que estemos lo más informados posibles para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y tratar de hablar con argumentos y menos gritos. Y menos la B, como sucede en el mundillo libertario. De hecho, me quedó afuera una noticia que está en la Política Online que habla de cómo varios de los diputados cercanos, que son ya son legisladores cercanos a Petovelo, como Romo, están haciendo viajecitos por el mundo a lo loco. Voy a poner la noticia para que la vean, después la buscan si quieren leerla. Que son implicados en el caso de sobresueldos, andan viajando por el mundo como unos champions, según indica la Política Online. Hay detalle de sus viajes a Hungría, a España y demás, en representación de vaya uno a saber qué. Así que pueden ir a buscarlo si tienen ganas. Y son conocidos, según la Política Online, como la banda del Opus Dei. Vengo bancando este proyecto. Así que bueno, chiquis, por hoy, como decía, vamos a terminar un poquito más temprano, porque hay algunas cositas que hacer. Así que les agradezco haber estado ahí. Mañana no hay transmisión a la mañana, pero veremos si podemos llegar a la tarde, porque tengo unas cositas que hacer. Veremos si llegamos a la tarde para cubrir el evento de mañana, que por supuesto todas las cosas que estamos haciendo las pueden encontrar en el calendario de Vos No Entendés. Una calle me separa. Estoy tratando de poner acá. Tendría que tener el calendario en una foto y yo poner eso directamente, pero bueno.
Soy tu dueño. Ahí está. El calendario de Vos No Entendés lo pueden encontrar con todo el detalle de lo que se va a transmitir. Como decía, mañana hay Guerrilla Collective a las 13. Yo creo que tengo que hacer unos trámites y no sé si llego, pero quiero creer que sí. Y a la noche tenemos Transmi de alguna cosita divertida. Después el viernes Open Beta y arranca nuestro maratónico fin de semana con un montón de transmisiones que pueden ver ahí también. Dicho eso, gracias por todo, gracias por los cafecitos que entraron hoy. Se vienen las 3 maratones de junio, así que atentes también. Y nos vemos mañana, ya sea a la mañana o a la tarde. Quizá si no llegamos a la mañana a cubrir en vivo Guerrilla Collective, hacemos una cosita en diferido a la noche y ya estamos encima de todas las transmisiones. De vuelta, gracias gente, descansen, aprovechen el lindo día que soy y adiós.